no lo escuches de paso. No lo pongas mientras haces otra cosa. Si puedes, baja el volumen del mundo por unos minutos. Porque lo que voy a decir no busca impresionar a nadie. Busca tocarte donde casi nunca te tocan. En esa parte tuya que entiende en silencio. ¿Te ha pasado que entras a un lugar y, sin que nadie diga nada, sientes que algo cambia? No es drama, no es paranoia, es percepción. Y cuando eres de los que sienten así, hay momentos en los que tu vida entra en una fase rara. Por fuera parece normal, pero por dentro se siente como si alguien hubiese cerrado una puerta con llave. A eso me refiero con una decisión sellada. No es una sentencia, no es un castigo, y tampoco es una promesa mágica. Es una determinación interna sobre tu proceso, como si Dios hubiera dicho, sin anuncios y sin ruido: a este lo voy a preservar, a este lo voy a formar, a este lo voy a reposicionar por dentro, aunque por fuera aún no se entienda. Y cuando eso ocurre, hay señales que no son espectáculo, son peso, son presión, son una certeza extraña de ya es hora, aunque nadie te haya dado permiso. Tal vez por eso últimamente te pesa el pecho a ciertas horas. Tal vez por eso estás cansado, incluso cuando descansas. Tal vez por eso hay días en los que sonríes por fuera, pero por dentro estás sosteniendo algo que no sabes explicar. Porque lo sellado no siempre se siente como victoria. A veces se siente como silencio, como espera, como una renuncia que nadie aplaude, como una etapa donde te obligan a dejar de mendigar aprobación. Y aquí viene el punto que cambia todo, desde el inicio. Si esa decisión ya fue sellada, entonces hay cosas que no van a volver a abrirse por insistencia, por ansiedad o por nostalgia. No porque te falte capacidad, sino porque te están cuidando de una versión de ti que ya no puedes habitar sin perderte. Si este tema te remueve, úsalo con responsabilidad, no para imaginar enemigos, no para desconfiar de todos, sino para observar tu interior con honestidad. Porque cuando el sello es real, no te convierte en superior, te vuelve más consciente, y eso al principio pesa. Esto no es para todos, y no lo digo para crear distancia ni para sonar especial. Lo digo porque hay mensajes que, si no resuenan, simplemente pasan de largo. Y está bien, no todo le habla a todos. Pero si algo dentro de ti se tensó al escuchar esto, si sentiste una mezcla rara entre calma y vértigo, entonces no fue casualidad que te quedaras. Hay personas que necesitan pruebas externas para creer. Necesitan resultados visibles, confirmaciones constantes, aplausos, y hay otras que funcionan distinto. Personas que perciben antes de entender, que sienten antes de decidir, que cargan procesos internos largos, silenciosos, muchas veces incomprendidos incluso por quienes más cerca están. El elegido no es el que se cree importante, es el que no puede apagar ciertas preguntas internas, el que, aunque intente adaptarse, siempre siente que hay algo que no encaja del todo, el que ha pensado más de una vez: ¿por qué para mí todo parece más lento, más profundo, más exigente? No porque seas débil, sino porque tu proceso no es superficial. Aquí hay un filtro muy simple, y quiero decirlo con respeto. Si lo que escuchas te parece exagerado, innecesario o irrelevante, puedes irte sin culpa. Este espacio no te necesita. Pero si algo dentro de ti dice: esto explica cosas que nunca supe cómo nombrar, entonces quédate. No para creerte distinto, sino para entenderte mejor. Porque una de las trampas más grandes del elegido es pensar que le pasa algo mal, que su cansancio es pereza, que su sensibilidad es un defecto, que su necesidad de silencio es aislamiento. Y no, muchas veces es preparación, es ajuste fino, es una identidad que no se construye con ruido. Y atención a esto, porque es importante para mantener los pies en la tierra. Nada de lo que hablamos aquí garantiza destinos, premios ni finales espectaculares. No hay profecías instantáneas. Hay procesos reales, humanos, a veces incómodos. La diferencia es que, cuando hay una decisión interna sellada sobre ti, tu vida empieza a ser filtrada. Personas, lugares, ritmos, todo empieza a alinearse o a caerse, según lo que ya no sostiene quién estás siendo. Si sigues aquí, no es porque seas mejor, es porque estás listo para mirar hacia adentro sin huir. Y eso ya dice mucho. Cuando hablamos de una decisión sellada,
No estamos hablando de un documento místico ni de algo que puedas señalar con el dedo. Es una forma de nombrar algo mucho más simple y al mismo tiempo más profundo. Una determinación interna sobre tu proceso, tomada antes de que tú mismo la comprendieras del todo. Es como cuando un alfarero decide qué va a hacer con una pieza antes de que la arcilla tome forma. Desde fuera, nadie lo nota. La pieza parece igual a las demás, pero por dentro ya hay un rumbo, ya hay límites, ya hay una intención clara. En tu caso, esa decisión no gira alrededor de lo que vas a lograr, sino de cómo necesitas ser formado. Preservarte de ciertos daños, alejarte de caminos que te seducen rápido pero te vacían. Prepararte en silencio para sostener cosas que, si llegaran antes de tiempo, te romperían por dentro. Por eso muchas veces no se siente como avance. Se siente como pausa, como retraso. Como si la vida te pidiera aguantar sin explicaciones claras. Y ahí es donde muchos se frustran, porque confunden la ausencia de movimiento externo con abandono. Pero no es abandono, es contención. La decisión sellada no anula tu libertad ni te convierte en una marioneta. Tú sigues eligiendo, sigues equivocándote, sigues aprendiendo. La diferencia es que hay ciertos límites que no se rompen, aunque insistas. Puertas que no se abren, aunque golpees con fuerza. No para castigarte, sino para evitar que te pierdas en versiones de ti que ya no te corresponden. Y aquí está el pago temprano de lo que promete el título. Si esa decisión ya fue sellada, hay batallas que no necesitas ganar, porque nunca fueron para ti. Hay caminos que no prosperan, no porque te falte talento, sino porque no sostienen tu integridad. Hay relaciones que se caen, no por falta de amor, sino porque te alejan de quien estás siendo llamado a integrar. Esto no te hace especial frente a otros, te hace responsable. Porque cuando la vida empieza a cerrarte opciones, también te está pidiendo madurez, discernimiento, capacidad de esperar sin llenarte de ruido para anestesiar la incomodidad. Y si esto te incomoda un poco, es normal. Porque entender que algo fue sellado no siempre da alivio inmediato. A veces primero da peso, pero es un peso que, bien leído, protege. Hay sensaciones que no vienen de una causa médica ni de un problema externo evidente. No duelen como una herida, pero incomodan como una verdad que insiste. Una presión suave en el pecho. Una inquietud que aparece cuando todo parece estar en orden. Un cansancio que el descanso no termina de resolver. A muchos elegidos les pasa en esta etapa. No porque estén mal, sino porque están en transición interna. Cuando una decisión profunda ya fue tomada sobre tu proceso, tu cuerpo y tu mente empiezan a reaccionar antes de que tú puedas ponerlo en palabras. Es una señal de ajuste, no de amenaza. No es ansiedad por el futuro, aunque a veces se le parezca. Es la sensación de que algo dentro de ti ya no quiere seguir funcionando como antes. Que ciertos ritmos te quedan estrechos. Que ciertas conversaciones te drenan más de lo que deberían. Que hay espacios donde tu presencia pesa, no porque seas incómodo, sino porque ya no encajas. Aquí es importante aclarar algo con mucha responsabilidad. Esto no significa que haya enemigos ocultos, ni ataques invisibles, ni fuerzas persiguiéndote. Esa lectura solo confunde y genera miedo. Lo que ocurre es más simple y más exigente a la vez. Tu interior está pidiendo coherencia. El pecho pesa cuando sostienes dos verdades al mismo tiempo. La que ya entendiste por dentro y la que sigues representando por fuera. Sonreír cuando necesitas silencio. Aceptar cuando necesitas límite. Avanzar cuando, en realidad, algo dentro de ti pide detenerse y escuchar. Muchos elegidos intentan tapar esta sensación llenando la agenda, distrayéndose, buscando validación o ruido. Funciona por un rato, pero el peso vuelve. Porque no es una emoción pasajera, es un mensaje. Y el mensaje no dice, huye, dice, atiende. No dice, rompe todo. Dice, revisa. Cuando la decisión está sellada, el cuerpo se vuelve un aliado incómodo pero honesto. Te avisa cuando te alejas de ti mismo. Te incomoda cuando traicionas lo que ya sabes. Te frena cuando te apuras por miedo a quedarte atrás. Si últimamente sientes ese peso, no lo juzgues de inmediato. Obsérvalo, no como problema, sino como señal de que algo dentro de ti ya cambió.
aunque tu entorno todavía no lo note. Hay una parte de tu historia que casi nadie conoce, no porque la escondas por orgullo, sino porque nunca hubo espacio para explicarla. Son noches en las que hiciste lo correcto sin sentirte fuerte. Decisiones silenciosas que no dieron aplausos. Renuncias que no parecían heroicas, pero que te costaron más que cualquier sacrificio visible. Muchos piensan que el elegido avanza siempre con claridad, pero la verdad es otra. Avanza con dudas. Avanza con cansancio. Avanza sosteniendo preguntas que no puede compartir sin ser malinterpretado. Por fuera todo parece estable. Por dentro, hay un diálogo constante entre obedecer lo que sientes y no decepcionar lo que esperan de ti. Hubo momentos en los que podrías haber elegido lo fácil, lo rápido, lo que te habría dado alivio inmediato. Y aún así, algo dentro de ti dijo que no. No por miedo, sino por coherencia. Y nadie estuvo ahí para decirte que eso también cuenta, que eso también forma, que eso también pesa. Quizá por eso desarrollaste esa capacidad extraña de seguir adelante sin quejarte demasiado, de sostener procesos largos sin garantías, de cumplir incluso cuando nadie está mirando. No porque seas frío, sino porque aprendiste a resistir en silencio. Este es uno de los dolores más invisibles del elegido: hacer lo correcto sin testigos. Ser fiel a algo que todavía no tiene forma clara. Confiar cuando no hay señales externas que confirmen nada. Y aún así, levantarte al día siguiente y continuar. Aquí es donde muchos se confunden y piensan que el silencio fue abandono. Que si nadie vio, entonces no importó. Pero lo que nadie vio fue precisamente lo que más te formó. Porque hay trabajos internos que solo se pueden hacer sin público. Hay carácter que solo se construye cuando no hay presión externa. Cuando la única referencia eres tú frente a lo que sabes que es verdad. Si reconoces este tramo de tu historia, no lo minimices. No fue tiempo perdido. Fue preparación silenciosa, aunque haya dolido. Aunque todavía no se entienda del todo. Aquí es donde muchos se equivocan. Porque cuando no hay respuestas claras, cuando no hay señales visibles, la mente tiende a llenar el vacío con conclusiones duras. Me dejaron solo. No pasó nada. Tal vez nunca hubo nada especial, pero ese pensamiento nace del cansancio, no de la verdad. El silencio que atravesaste no fue vacío. Fue construcción. Fue una etapa donde se estaba ordenando algo que no podía hacerse en medio del ruido. Hay procesos que no soportan espectadores. Hay decisiones que, si se anuncian antes de tiempo, se debilitan. Por eso el silencio fue necesario, aunque incómodo. Piénsalo así. Cuando algo es frágil, se protege, no se expone, no se explica, se guarda. Y eso mismo ocurrió contigo, no porque fueras débil, sino porque estabas siendo trabajado por dentro en un nivel que no admite distracciones constantes. El elegido suele confundir presencia con estímulo. Cree que, si no siente emoción, confirmación o entusiasmo, entonces no hay movimiento. Pero hay movimientos que no generan euforia, generan profundidad, generan raíces, generan una estabilidad que no depende de circunstancias favorables. Ese silencio te enseñó a escucharte sin aplausos, a sostenerte sin que nadie te empuje, a diferenciar entre deseo genuino y necesidad de aprobación. Y aunque no lo notaste en el momento, algo empezó a cambiar. Ya no reaccionas igual, ya no buscas lo mismo, ya no te seduce cualquier puerta abierta. Por eso hoy puedes mirar atrás y sentir que algo se cerró definitivamente, aunque no hubo una escena clara, no hubo despedidas dramáticas, no hubo anuncios, solo una certeza interna de hasta aquí. Y esa certeza no vino de la nada, vino de un trabajo silencioso, constante, paciente. Y ahora viene algo importante, porque no quiero dejar esto en lo abstracto. Hay señales concretas que ayudan a reconocer cuando ese silencio realmente fue construcción y no simple estancamiento. No como una prueba externa, sino como lectura interna. Te voy a mostrar cómo reconocerlo a través de 3 señales que suelen aparecer cuando la decisión ya está sellada. Si las identificas, no para inflarte, sino para comprenderte mejor. Muchas piezas empiezan a encajar sin necesidad de forzarlas. La primera señal suele ser incómoda, porque no llega envuelta en alivio. Llega como frustración, como preguntas sin respuesta, como un ¿por qué esto no funcionó si yo hice todo bien?
puertas que se cerraron sin una explicación clara, caminos que parecían correctos y, aún así, se cayeron solos, relaciones que no avanzaron aunque había intención, ambientes donde ya no encajabas aunque antes te sentías cómodo, oportunidades que se enfriaron justo cuando estabas a punto de comprometerte del todo. Y al principio duele, porque tu mente intenta encontrar fallas. ¿Qué hiciste mal? ¿Qué podrías haber cambiado? ¿Dónde te equivocaste? Pero con el tiempo, algo curioso ocurre. Empiezas a notar que esas puertas cerradas te evitaron un desgaste mayor, que si hubieras insistido, tal vez habrías perdido algo más profundo: tu claridad, tu paz, tu coherencia interna. No siempre lo ves en el momento. A veces lo entiendes meses después, cuando miras esa versión de tu vida desde lejos y sientes alivio. Esta señal no habla de favoritismo ni de destino especial. Habla de protección silenciosa, de una vida que empieza a decirte, por aquí no, incluso cuando tu lógica aún quiere insistir. Y eso solo ocurre cuando ya hay una decisión interna sobre tu proceso, no para controlarte, sino para preservarte. El elegido aprende, a la fuerza, que no todo lo que parece buena idea es buen camino. Aprende que insistir no siempre es valentía. A veces es desoír una advertencia interna. Por eso estas puertas no se cierran con ruido ni con conflictos exagerados. Se cierran por desgaste, por falta de energía, por una sensación creciente de «esto ya no es para mí». Si reconoces esta señal en tu historia, no la releas como fracaso. Léela como contención, como una forma de cuidado que no pide aplausos. Porque hay cierres que, aunque duelen, llegan justo a tiempo para que no te rompas intentando sostener algo que ya no te sostiene a ti. Hay una soledad que duele porque se siente abandono. Y hay otra muy distinta que, aunque no siempre es cómoda, empieza a sentirse necesaria. Cuando la decisión ya está sellada, la soledad suele transformarse. No desaparece de inmediato, pero deja de sentirse como castigo y empieza a sentirse como espacio. Antes, estar solo podía activarte ansiedad. Te llevaba a buscar compañía por impulso, a llenar silencios con conversaciones que no te nutrían, a aceptar vínculos solo para no sentir el vacío. Pero algo cambió. No porque ahora seas indiferente, sino porque tu interior empezó a pedir calidad en lugar de ruido. Esta nueva soledad tiene otro sabor. A veces es seria, a veces es profunda, incluso puede ser incómoda. Pero ya no te vacía como antes. Al contrario, te ordena. Te permite pensar sin interferencias. Te devuelve una claridad que se perdía cuando estabas demasiado pendiente de agradar o encajar. Aquí muchos se asustan y creen que se están volviendo fríos o distantes. No es eso. Estás volviéndote más selectivo. Empiezas a notar qué conversaciones te expanden y cuáles te drenan. Qué vínculos te permiten ser tú y cuáles te exigen actuar. Y sin darte cuenta, dejas de forzarte a estar donde no hay resonancia. Esta señal no te aísla del mundo. Te prepara para relacionarte mejor. Porque cuando aprendes a estar contigo sin huir, ya no eliges desde la carencia. El elegido que atraviesa esta etapa deja de mendigar atención y empieza a ofrecer presencia real. Menos cantidad, más verdad. Por eso, esta soledad no es definitiva ni oscura. Es formativa. Es un entrenamiento interno. Te enseña a sostenerte sin depender de validación constante. Te muestra que tu valor no aumenta ni disminuye según quién esté alrededor en ese momento. Si últimamente te sientes más cómodo retirándote un poco, cuidando tu energía, eligiendo mejor dónde estar, no lo juzgues como retroceso. Léelo como señal de madurez. Algo dentro de ti ya no necesita probar nada. Solo necesita ser coherente. Esta es tal vez la señal más difícil de aceptar. Porque nadie quiere escuchar que la espera tiene sentido cuando duele. Y sin embargo, cuando la decisión ya está sellada, la vida empieza a entrenarte en algo muy específico. Paciencia con conciencia. No es la paciencia pasiva del que se resigna. Es una paciencia activa, incómoda, que te obliga a sostener preguntas sin respuestas inmediatas, a seguir haciendo lo correcto sin garantías visibles, a avanzar sin la adrenalina de la validación externa. Aquí muchos se rompen, porque quieren resultados rápidos para confirmar que todo valió la pena. Pero el elegido es llevado por otro camino. Un camino donde primero se fortalece la estructura interna
antes de permitir cualquier peso externo. Y eso se siente como lentitud, aunque en realidad es precisión. Hay una idea muy clara en El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que ayuda a entender esto sin romantizar el dolor. Cuando una persona encuentra sentido en lo que atraviesa, incluso el sufrimiento cambia de forma. No desaparece, pero deja de ser absurdo. Y eso es exactamente lo que esta etapa está entrenando en ti. No a aguantar por aguantar, sino a comprender por qué estás sosteniendo lo que sostienes. Empiezas a notar que reaccionas menos, que ya no necesitas demostrar nada de inmediato, que puedes esperar sin sentir que estás perdiendo valor. Y eso no te vuelve lento, te vuelve sólido, porque la prisa casi siempre nace del miedo, y el miedo pierde fuerza cuando sabes quién eres, aunque todavía no se vea todo. Esta señal aparece cuando tu paciencia deja de ser una carga y empieza a ser una herramienta. Cuando entiendes que no todo se acelera empujando, que hay tiempos que no se negocian sin consecuencias internas, y que forzar etapas solo te devuelve al mismo lugar, más cansado. Si hoy sientes que estás siendo entrenado en esperar, no lo leas como castigo, léelo como preparación. Algo dentro de ti está siendo fortalecido para que, cuando llegue el momento de actuar, no lo hagas desde la urgencia, sino desde la claridad. Y eso marca una diferencia profunda. Hay una historia que siempre ha servido como espejo para los que atraviesan esto sin ruido. La historia de Ana. No como un cuento para prometer finales perfectos, sino como un reflejo para entender el tipo de proceso que casi nadie respeta. Ana cargaba un dolor que no se explicaba con palabras bonitas. Su herida era silenciosa, constante, y además era malinterpretada. En el momento en que más vulnerable estaba, alguien la juzgó desde afuera, como si su llanto tuviera una causa equivocada. Y eso le pasa al elegido más de lo que admite. No solo sufre, también es leído mal. Se le atribuyen intenciones que no tiene. Se le ponen etiquetas que no lo describen. Y aún así, por dentro, Ana no dejó que el ruido definiera su valor. Lo importante aquí es esto. Lo sellado no siempre se vuelve público. Hay procesos que no se anuncian, no se justifican, no se defienden. Simplemente se sostienen, porque Dios no necesita explicar lo que está haciendo en ti para que sea real. Quien necesita sostenerlo, sin traicionarlo, eres tú. Y en medio de tanto ruido, hay una verdad sencilla que vale oro. No estás aquí para demostrar, estás aquí para permanecer íntegro. Cuando C.S. Lewis hablaba del poder del ruido y la ansiedad para desorientar el alma, apuntaba a algo muy humano. La mente se pierde cuando vive reaccionando. Por eso tu llamado no se sostiene con adrenalina, se sostiene con quietud, con discernimiento, con esa capacidad de no correr detrás de cada opinión ajena. También hay algo que Jung explicó con una frase que ayuda a aterrizar lo que te pasa sin volverlo técnico. Lo que no se integra, se repite. En otras palabras, si no miras tus señales internas, si no escuchas tus emociones con honestidad, la vida te devuelve el mismo patrón una y otra vez, solo que más intenso. Por eso esta etapa no es para acumular información, es para integrar, para que tu vida deje de reaccionar y empiece a elegir. Si quieres una dirección práctica, simple, sin teatro, regálate 5 minutos de silencio real al día, sin pantalla. Escribe, aunque sea con pocas palabras, qué puerta se cerró últimamente y qué parte de ti fue preservada con ese cierre. Y vuelve a recordar una promesa antigua, una idea limpia que un día te sostuvo, no para exigir fechas ni resultados, sino para reordenar tu enfoque. Y ahora sí, la decisión en una sola frase, clara y segura, sin exageros. Dios decidió sostenerte por dentro para que tu vida deje de depender de aprobación y puedas caminar con paz y discernimiento, incluso cuando no todos lo entiendan. Si esto te habló, comenta amén y escribe tu ciudad y la hora en que lo estás escuchando, para que esta comunidad sepa que no camina sola. Y hago una oración breve, sin ruido, solo para afirmar lo esencial. Dios, dale claridad al que está cansado por dentro. Dale paz al que sostuvo demasiado en silencio. Enséñale a leer sus señales con humildad y verdad. Que no corra por ansiedad ni se quede por miedo. Que aprenda a esperar sin apagarse y a avanzar sin traicionarse.
y que, en el tiempo correcto, pueda vivir con una calma que nadie le pueda quitar. Amén.